me gustaría empezar este conversatorio preguntándoles a ustedes. Dado el contexto de gran urbanización y amplias desigualdades en América Latina, ¿por qué es importante discutir sobre los beneficios de humedales urbanos en la región y cuáles son sus principales retos para la gestión de los humedales y el tratamiento de agua en las grandes ciudades en la región? Bueno, muchas gracias, Laila, y a la universidad, ¿cierto?, por la invitación y por organizar este coloquio. Ya veo que hay muchos asistentes de muchas partes también de Latinoamérica. Bueno, hay que poner un poco en contexto. Me gustó el dato que diste que México sería el país de la región con más humedales Ramsar, pero ha resultado que tener la categoría Ramsar no necesariamente implica una protección. De hecho, lo que hemos visto en Latinoamérica es que aunque los humedales incluso estén con alguna figura de conservación o protección, esto no detiene el avance de las amenazas y las presiones que están sufriendo. Y en el caso de los humedales urbanos, la amenaza más importante es el crecimiento de las ciudades. Y ahí este crecimiento nuestro en latinoamericano se ha concentrado mucho en las ciudades costeras. Bueno, los humedales también sufren presiones como la ganadería, el relleno de la basura, ¿cierto?, la contaminación. Pero la urbanización ha hecho que se pierda mucha superficie, porque tiene un impacto directo en la superficie, ya que se rellenan, ¿cierto?, y se pierde el humedal. Y de hecho lo que estamos viendo ahora con los datos satelitales y las últimas publicaciones que se han expuesto es que Latinoamérica lidera la pérdida de humedales ahora a nivel mundial, con un 59%. Y resulta que tenemos el 11% de los humedales del planeta. Y cuando tú formulaste la pregunta, dijiste que estábamos en un contexto de desigualdad. Y claro, eso es real, porque somos la región más desigual del mundo y nos estamos dando el lujo de perder nuestros humedales. Y cuando consultaba sobre los principales retos para la gestión, bueno, obviamente un reto es la protección, pero no solo la protección de delimitar el espacio y decir aquí está protegido, sino que cómo hacer esa gestión para que realmente sean integrados en las ciudades y vean disminuida esta amenaza. Y eso significa mucho tratamiento, por ejemplo, del agua, de la calidad del agua, y implica también mucha restauración de los humedales que tenemos para que nos ayuden y podamos, ¿cierto?, rescatarlos para que nos ayuden con los diferentes servicios ecosistémicos que proveen. Por ejemplo, uno de los más importantes es la mitigación de desastres relacionados con el agua, y en este caso son las inundaciones, por ejemplo las marejadas, ya que como gran parte de nuestras ciudades están situadas en la costa, ya sea pacífica o atlántica, tenemos muchos problemas de erosión costera. Y los humedales urbanos pueden ser una herramienta súper buena para proteger la costa y sobre todo ante los escenarios de cambio climático. Bueno, igual podría continuar yo. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, gracias por estar en este coloquio. Bueno, muchas cosas ya las mencionó la doctora Carolina y bueno, para abonar a esto, creo que es importante discutir sobre los beneficios de los humedales y por varias cosas, ¿no? O sea, ya hablamos de los servicios ecosistémicos, pero estos servicios ecosistémicos a lo mejor no son tan identificados por la población. Hay muchos beneficios, como lo que mencionaba sobre la mitigación de amenazas naturales como inundaciones, pero y también como vinculados a los sistemas costeros, pero también los humedales internos, los humedales de dulce, son vasorreguladores y pensando que están cercanos a ciudades, pues también pueden prever o proteger y mitigar este tipo de impactos. Ahora, pensando que también están cerca de ciudades, funcionan como islas de frío, dado también que por la humedad, la vegetación, este tipo de ecosistemas, pensando en cuestiones de cambios globales como cambio climático, ofrecen estos servicios que son como no tan identificados por la población, pero son muy, muy importantes para el mantenimiento de las propias ciudades, ¿no? El mantenimiento de la biodiversidad uno no se puede imaginar
qué tan biodiverso es estando tan cerca de las grandes urbes, pero puedes ver pelícanos y bueno, especies que son, no sé, bastante impresionantes pensando en esa cercanía en las metrópolis. La provisión de recursos, muchos Ciudad de México depende mucho de los recursos de los humedales que están cerca, como Mirco y bueno, varios que están alrededor y que realmente provisionan a la ciudad, ¿no? En verdura y eh, pescado, un montón de productos que se pueden obtener y que muchas veces no hacemos esa conexión con los humedales que tenemos cerca. Y bueno, la captura de carbono, que también es uno de los servicios que brindan los humedales y pues también haciendo el vínculo con la generación y las emisiones que una ciudad puede generar, pues se vuelven todavía más importantes. Entonces, es muy importante tener esto en mente y como aunque en algunos momentos, pues los humedales no se han considerado como ecosistemas, digamos, una selva puede ser mucho más atractiva para el turismo u otro tipo de ecosistemas, normalmente se ven como sistemas un poco más simples y muchas veces no reconocidos y creo que es por esto que también son utilizados y explotados un poco, bueno, desmedidamente, ¿no? Entonces, el promover la importancia de estos beneficios a la ciudadanía y pues, a los usuarios es fundamental. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Laila, a todos los que están aquí. Un gusto compartir este tipo de conversatorio con Carolina y con Paula. Ya mencionaron parte de lo que inicialmente nos asociaba con la pregunta. Yo quisiera solamente complementar que una parte importante del reto sería que la comunidad, las personas, apropiáramos en general la responsabilidad y los beneficios que pudiéramos tener, no nada más verlo como una zona de posible, dijéramos, generación de mosquitos o de olores y demás. Son reservorios de vida, son una forma de transformarla. El reto sería la coexistencia armonizada, de tal manera que no nada más los veamos como un espacio a invadir para ser habitable, sino un punto donde se puede sacar, en el buen sentido, provecho, tanto en calidad de vida por la diversidad que puede albergar, como la obtención de materias primas para artesanías o para construcción, la parte también de incluso alimento parte forrajera, sacar incluso peces y demás. O sea, se le puede sacar un provecho a este tipo de sistemas de humedales que lejos de ser sencillos como ya comentaron que pueden ser vistos, son sistemas complejos que inclusive si bien hemos participado en deteriorarlos, también tenemos la capacidad técnica para poderlos restaurar, recuperar y coexistir con ellos. De hecho, en la parte natural de su evolución, el deterioro lo lleva a una parte de, dijéramos, irse asolvando, irse taponeando, ir perdiendo la vocación que tenían. Pero esto se puede también prevenir y revertir inclusive con tecnología que pudiera hacer más vivible y más aprovechable estos espacios que son de amplia biodiversidad, como ya se comentó. Entonces, ese yo vería como un reto, ¿no? El asumirlo, el responsabilizarse de que tenemos la necesidad de conservarlos, que no es que estén ahí por estar, que cumple sus funciones de beneficio ambiental, que previenen deterioro, que dijéramos son algo que permite que se limpie inclusive el ambiente de estos contaminantes que emitimos. Entonces, verlo ese es el reto como una parte integrante de los ecosistemas que son importantes para nuestra subsistencia. Reguladores de clima, aporte de oxígeno, filtradores de agua, proveedores de biodiversidad, estéticos. Entonces ese sería un gran reto para que no tenga que ser la palabra o tenemos espacios para habitar o tenemos humedal, sino cómo hacerlo conjunto cohabitables. Bien, muchísimas gracias.
Una segunda parte que también me gustaría mencionar y que ya ustedes hablaron es sobre los beneficios de los humedales en aspectos generales. Por ejemplo, reducen las inundaciones, suministran agua potable, filtran los desechos y mejoran la calidad del agua, mejoran la calidad del aire en las ciudades, promueven el bienestar humano o pueden ser un medio de vida para las personas. Desde esta perspectiva, las condiciones urbanas de las grandes ciudades latinoamericanas son muy diversas en términos geográficos y de acceso, gestión y saneamiento del agua. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de la instauración o restauración de humedales? Pensando aquí instauración un poco en humedales artificiales también. ¿Y qué tipo de estrategias y tecnologías se han implementado para aprovechar y cuidar de estos espacios? Bueno, esta pregunta es más ecológica y bueno, yo vengo más de la línea de la geografía y la planificación urbana, así que la voy a responder desde esa vereda y la voy a conectar más con lo que es la sustentabilidad de las ciudades para que éstas sean más saludables y más resilientes. Ya, por ejemplo, algo que nos podría ayudar mucho en la restauración de humedales, independiente de los aspectos más ecológicos, que mis compañeros, ¿cierto?, lo van a comentar más, es que en Latinoamérica tenemos una brecha y déficit muy amplios de áreas verdes, con excepción de Curitiba, que sobrepasa ampliamente los estándares. El resto de las ciudades tiene muy poca disposición de espacios para recreación y áreas verdes. Y por ejemplo, los humedales están puestos de forma gratuita y perfectamente con restauración y con recuperación de sus bordes y también con accesibilidad, podrían ser fácilmente transformados en espacios para la recreación y el bienestar y la precisión de la biodiversidad. Y eso nos daría a los latinoamericanos mucho más bienestar psicológico y también incrementaría nuestra biofilia con la naturaleza. Esa puede ser una opción. Y la segunda es que en Latinoamérica, si bien gran parte de los países, sobre todo Chile y Argentina, tienen muy buen acceso al agua potable, o sea, tenemos buena calidad y acceso al agua potable, y en general los países tienen acceso, las brechas están en la calidad del agua, si el agua es segura, y también hay muchas brechas en lo que es el saneamiento. Ya, por ejemplo, sobre todo en Centroamérica, que son países lluviosos, que uno podría decir, pero ¿por qué se dan estas discrepancias si tienen mucha agua, ¿cierto? Ahora con el cambio climático estamos viendo mucho como Perú, Chile, el mismo México tienen problemas de sequía. En cambio, hay otros países que tienen mucha agua, pero tienen muy malas condiciones de saneamiento. Entonces, no se da solo la correlación directa de la precipitación y la calidad del agua o de disponer agua, sino que también los problemas de gestión que se implican y la falta de infraestructura para el saneamiento. Y muchos humedales en Estados Unidos han sido ocupados como tratamiento terciario del agua, ya para filtrar y limpiar. Entonces, para que los humedales recuperen esa función, es súper útil que tengan esta restauración, sobre todo de las plantas, ¿cierto?, que filtran, y poder a partir de eso, con una infraestructura mucho más flexible y mucho más barata, porque hay muchos países que no van a tener la posibilidad de construir, por ejemplo, plantas de tratamiento, se podría mejorar la calidad del agua y también ir reduciendo esta brecha que hay de saneamiento. Ya tenemos países con, por ejemplo, 80% de acceso al agua potable, pero 40% de acceso a saneamiento. Entonces todavía tenemos problemas como defecación al aire libre o beber agua que es de mala calidad. Y los humedales perfectamente podrían ayudarnos a esa purificación del agua si se incorporaran como infraestructura verde en este proceso. Yo quiero comentar, bueno, yo soy bióloga y la parte de restauración y recuperación de los humedales es un aspecto muy importante, pero algo que no debemos de dejar a un lado es que somos parte del ecosistema. Y esto lo digo porque muchas veces se lanzan muchas iniciativas y programas de recuperación y restauración, y en muchos de los humedales cercanos a las ciudades, estas iniciativas son recurrentes, se pueden ver sexenio con sexenio, pero al final nos hacemos la pregunta de ¿por qué no está funcionando? ¿O por qué no se ve el impacto de estas iniciativas?
Y tiene que ver mucho con, bueno, aparte bueno, incluyendo saneamiento, ¿no? O sea, puede ser reforestaciones, a lo mejor remoción de especies invasoras, todos estos procesos mucho más biológicos o ecosistémicos que continuamente se están promoviendo en estos ecosistemas. Pero no podemos ver ese impacto de una recuperación que sea tangible y que pueda sentir una ciudad todos los beneficios de estos humedales. Al final, pues todos los problemas que tienen estos ecosistemas y todos los ecosistemas en el mundo son por las actividades antrópicas. Entonces, así como nosotros pues generamos estos cambios, también podemos generar, digamos, cambios negativos, también podemos generar cambios positivos sobre estos ecosistemas. Y el término, el concepto socioecosistema une muy bien esta idea de no desvincularnos de los sistemas naturales, sino que la parte social, la parte económica, todo está interactuando y que somos responsables de las actividades y el deterioro de estos humedales. Entonces, cuando pensamos en socioecosistemas, las cosas cambian, ¿no? Es yo dentro de la ciudad con un humedal al lado que puedo hacer uso, que puedo recuperar. Entonces, ese vínculo y ese acercamiento a los humedales es muy importante porque nos responsabiliza. Generalmente nosotros pensamos que el gobierno es el que tiene que lanzar estas iniciativas o la academia tiene que investigar sobre las problemáticas o los que sufren de los problemas son las personas que viven cerca de los humedales. Cerca me refiero al lado del humedal, pero no es cierto, o sea, es una responsabilidad, es una conectividad y sabemos que hay que la cuenca, hablamos de cuenca y no sé si, bueno, ¿no? O sea, como todo este sistema está conectado en la parte alta, la parte baja, entonces, aunque nosotros vemos que abajo es donde están pasando las cosas, pues los escurrimientos y eh, la contaminación puede llegar de arriba, los que se afectan son los de abajo, entonces toda esta conectividad es muy importante y está generada por los habitantes, nosotros. Entonces, este enfoque, concepto socioecosistémico es muy importante y va muy de la mano con esta recuperación y restauración de los sistemas. Es responsabilidad no nada más de un gobierno, no nada más de una administración, es responsabilidad de los que vivimos en la ciudad y de los que estamos utilizando sus recursos y disfrutándolos también. Entonces, eh, la gestión de los humedales y el cómo se tendrían que estar manejando es algo que cada vez más nos dice que tiene que ser de manera colaborativa. Academia, gobierno, sociedad civil, cualquier actor que quiera unirse a estas iniciativas de recuperación, porque es la gravedad y la pérdida tal que si no lo hacemos de esa manera, pues nos podemos sentar aquí discutiendo sobre las tasas y porcentajes de pérdida y así va a seguir pasando. O sea, esto es urgente, como todos los ecosistemas, pero ya lo hemos hablado al principio de el crecimiento poblacional, el crecimiento urbano va en una pendiente bastante pronunciada y no está cambiando. Entonces, están súper amenazados, pero sí que esta recuperación y restauración tiene que ser colaborativa. Entonces, es un enfoque que muchos grupos de trabajo están utilizando y esta visión de socioecosistema puede darle al clavo para poder detener todas estas sinergias y fuerzas que los están acabando. Entonces, bueno, eso quería comentar. Bueno, indudablemente que las problemáticas ambientales están relacionadas con la formación de grupos interdisciplinarios y enfoques también interdisciplinarios, y según el caso, pues a partir de la multidisciplina o hasta la transdisciplina. Y esto es lo que yo creo que nos ha permitido ir avanzando en estos temas que son necesariamente complejos y que aparentemente, como ya se señaló, un humedal pudiera ser algo simple, nada más ahí para algunos dirían,
una exuberante maleza en campos baldíos o cosas así, ¿no? Pero no, lejos de ser eso, son, como ya se mencionó, fuentes de diferentes riquezas y bondades paisajísticas, sistémicas y demás. Aquí también lo que quisiera comentarles es que, dijéramos, no obstante todos los beneficios que dan estos sistemas, si no los permeamos para que la gente los apropie, aun cuando tengamos la tecnología, la parte económica, incluso la decisión política, esto no va a ocurrir. Es decir, las buenas iniciativas, si no son asimiladas y adquiridas y apropiadas por la sociedad, como ya se mencionó, esto no va a ocurrir. Y esa es parte de la labor que quisiéramos estar haciendo a partir de la difusión y el compartir esta información. Por ejemplo, una de las políticas hacia donde esto va caminando dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de que el México es signatario dentro de la Agenda 2030, es el Objetivo 6, que se tiene que ver con derecho a la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Entonces ahí está este punto que es importante en el contexto internacional, y le toca a México, le toca a Latinoamérica, en donde está planteado, y particularmente para este punto que estamos viendo de humedales sería el del objetivo 6.3, que es mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación y vertimiento y reducción al mínimo de descargas de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial en el reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad. También otra de las ventajas que tiene este tipo de sistemas es que, como ya se mencionó, pues filtra el agua, y el agua filtrada, si está sucia, la limpian y según la calidad puede emplearse para riego de otras áreas, para limpieza de ciertas zonas e inclusive para recargo de mantos acuíferos. Esto reduciría la presión sobre el uso de agua de primer uso y focos de contaminación asociados al vertimiento de las poblaciones o de las personas que no tienen drenajes a dónde echarla, ¿no? Entonces, dijéramos, este tipo de sistemas urbanos y artificiales tienen muchas bondades. Hubo ocasión de experimentar con esto en Chinampas, en Xochimilco, de como las aguas son, dijéramos, una confluencia de agua parcialmente tratada de una planta de tratamiento de los activados, junto con parte de los ojos de agua, más los vertimientos de la gente que los pone ahí sin tratar, se puso este sistema de humedales artificiales que permitió obtener una calidad de agua que a los chinamperos, si la regaran como está el agua, no les da para obtener lo que se llama sello verde. Y con este humedal retenía los carbonos, nitrógenos, todos los contaminantes, y podía, dijéramos, permitir el riego para hortalizas con sello verde y para la protección de la vida silvestre del ajolote. Entonces, estos humedales, como se mencionó, no solamente es el agua, no solamente los beneficios de la biomasa para artesanía o para consumo, para forraje, para la parte de reservorio de vida silvestre, sino también para recuperar y quitar presión sobre el agua que necesitan las poblaciones, más en este sistema, en ciudades como la nuestra, en donde traemos mucha agua de otras cuencas y la sacamos hacia otra, ¿no? No reutilizamos, es un perfecto ejemplo de cómo no se tendrían que estar haciendo las cosas. Nos llueve mucho, hay que desalojar. Necesitamos agua, hay que importar. Entonces, esto junto con hundimientos y deterioro de la calidad de ciudades como la Ciudad de México, pues es una oportunidad de evitar estar sacando más agua del subsuelo, reinyectar en lo posible a manto freático, pero incluso ahora viene la tendencia a hacer la tecnificación de los mismos humedales para recuperarlos. No basta que ellos solo se esfuercen con las plantas para hacer este equilibrio con los microorganismos, sino se puede ayudar a través de tratamientos complementarios que le suministren oxígeno o que le retiren contaminantes, dado que las aguas ya no son como antes, no son aguas residuales de tipo propiamente doméstico o municipal, ya traen componentes orgánicos emergentes que traen dificultad en sí de tratar, compuestos de medicamentos, compuestos para antibióticos, en fin, trae una serie de cosas que antes no traían en tal cantidad. Entonces, los humedales, tanto urbanos como artificiales, ya diseñados, tienen esa función. Hay experiencias ya probadas, por ejemplo, en el lago de San Juan de Aragón, en donde se utiliza el agua para limpiar el propio lago, le sirve a manera de riñón para restaurar
un poco más el ecosistema y ha permitido el regreso de aves migratorias, como hay incluso pelícanos ahí, hay diferentes, hay una amplia diversidad de aves que regresaron a raíz de que el agua ha ido mejorando y que tienen un lugar donde anidar, porque ese es otro aspecto, pueden anidar a aves migratorias. Y entonces esto es lo que les comentaba, si se le permea a la gente, si se le sensibiliza, si se avanza con el componente social, de educación, más las políticas como estos de los ODS, vamos a poder incidir en un cambio positivo para coexistir con los humedales, recuperar la memoria histórica. Nuestros ancestros aquí en México teníamos eso, en algunas ciudades también o países latinoamericanos, Perú, Colombia, no lo sé, supongo que Chile algo ha de tener, pero teníamos esa costumbre de manejar el agua en una forma sustentable. No era tal población, esa es otra de las situaciones, pero dijéramos, hay antecedentes de esto, del manejo de humedales a gran escala, incluso en el sureste de México, que aprovechaban los cauces de agua, hacían la distribución en terrazas y podían ir desde la parte baja del cuerpo de agua con plantas acuáticas propiamente y utilizarlas como alimento e ir creciendo progresivamente hacia las laderas para llegar a tener hasta su casa, pasando por plantas subemergentes y emergentes, de tal manera que el agua la aprovechaban al máximo para la productividad de alimento vegetal e inclusive animal que llegara allá a esa zona, ¿no? Y son humedales que han sido estudiados sorpresivamente, dijéramos, por el tamaño. Se alcanzan a ver desde, dijéramos, con tomas aéreas. Y hay esta tecnología que ha sido un tanto olvidada, pues conviene recuperarla, la tecnología prehispánica, para que veamos cómo se puede también coexistir, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Creo que nos está abriendo para discutir un poco más adelante. Y bueno, en esta última parte que discutiremos, para después pasar a las preguntas del público, me gustaría hablar un poco con ustedes, o que discutiéramos un poco sobre las innovaciones urbanas, relacionadas sobre todo con los humedales urbanos. En este caso tenemos dos grandes enfoques. El primero de ellos es desde la Convención Ramsar. Tenemos esta propuesta ligada denominada Ciudad Humedal, que son 18 ciudades que han tomado medidas excepcionales para conservar sus humedales urbanos. Estas ciudades pioneras son un ejemplo y han fungido como casos a seguir a lo largo del mundo. Algunas de ellas están en China, en Francia, en Hungría, en República de Corea, en Madagascar, en Sri Lanka y en Túnez. Sorpresivamente no tenemos ninguna en América Latina, y retomando un poco lo que comentaba hace un momento la doctora Carolina, creo que es una cuestión urgente de discutir. Por otro lado, tenemos también otro enfoque de innovación, que es la ciudad esponja. En ella se aprovecha la infraestructura urbana verde, que va desde la revegetación de las superficies impermeables hasta los techos verdes y humedales construidos, para dar resultados positivos en términos de disponibilidad de agua, calidad y reducción de inundaciones. Desde esta perspectiva, sin duda alguna, entonces, las ciudades, junto con sus innovaciones, obras públicas y expansión territorial, se enfrentan a escenarios complejos para su sostenibilidad. ¿Cuál podría ser el balance de esta situación en las urbes con humedales en América Latina y qué aspectos se encuentran pendientes en la materia? Perdón, seguimos con el mismo orden. Mira, el balance no es muy positivo, yo diría que es negativo, porque esta pérdida de humedales que está registrando Latinoamérica justamente se está concentrando en ciudades, y se está concentrando en ciudades costeras y en ciudades que son vulnerables al aumento del nivel del mar, son vulnerables a los cambios de precipitaciones y por supuesto son socialmente vulnerable a cualquier tipo de desastre por las condiciones que la población tiene para enfrentarlo, ya de resiliencia. Entonces, balance negativo. Y en relación a las políticas internacionales y acciones internacionales que apuntarían a tener ciudades como más integradas con los humedales, tampoco hay
integración o absorción de estas. Por ejemplo, tú misma lo dijiste, no tenemos ninguna ciudad humedal de las declaradas Ramsar en Latinoamérica, cuando tenemos ciudades que son súper representativas de estos ecosistemas. Ya en particular, en un proyecto latinoamericano que estamos haciendo, que es Humedales Urbanos para Latinoamérica, estamos estudiando, por ejemplo, Barranquilla en Colombia, estamos estudiando Lima en Perú, que es una ciudad muy seca y tiene un gran humedal urbano en su ciudad, que es el humedal Pantanos de Villa. Estamos estudiando Concón en Chile, que es una ciudad costera. Bueno, en Chile yo tengo mucha experiencia en ciudades como Concepción, como Valdivia. Ninguna de estas ciudades es ciudad humedal, eso por un lado. Entonces, estratégicamente, hablándolo como desde la perspectiva como incluso como marketing urbano, ninguna ciudad ha destacado que tiene estos ecosistemas como parte de su turismo o de su bienestar o incluso de su identidad. Segundo, estamos muy lejos de incorporar criterios como las ciudades esponjas. Ya esto es muy, muy reciente. Yo conozco más las experiencias chilenas y aquí recién estamos empezando a hablar de parques inundables que incorporen, por ejemplo, humedales. Y hay algunos ejemplos, pero muy poquitos, 2 ejemplos en particular, y vamos para un tercero, donde la evacuación de aguas lluvias se incorporan los humedales. Lo que sí se está dando de forma incipiente es que en ciudades más chiquitas, donde tienen humedales urbanos que están abandonados y que la propiedad es de un municipio o de una gente que tiene la gestión del territorio, se la cede a una fundación, por ejemplo, que puede hacer proyectos para su restauración y su incorporación y su transformación en un parque de biodiversidad. Y ahí eso está pasando en algunos casos también bien puntuales. Ahora, que abarque como el territorio nacional, yo podría destacar lo que ha pasado en Chile, que es la ley de humedales urbanos, que se aprobó este año, se comenzó a trabajar en el 2017, y ese sí que es un tremendo avance, porque cuando preguntas por los pendientes, bueno, uno de los pendientes es cómo integrar la planificación ambiental o las figuras que en Latinoamérica tenemos de planificación ambiental o de conservación ambiental, con la que realmente es la que impacta en el territorio, que son los instrumentos de planificación urbana, ya los que planifican el suelo, los que deciden qué se va a construir. Entonces ahí hay un desafío importante y un pendiente importante, cómo enlazar esos 2 instrumentos independientes, porque cada país al final tiene instrumentos ambientales y tiene instrumentos urbanos. Y en el caso chileno, lo que teníamos nosotros por un lado es la ley de evaluación de impacto ambiental, que tiene todo un procedimiento para evaluar impactos de un proyecto, para evaluar impactos ambientales de un determinado proyecto, por ejemplo, un puente, un vertedero, y por otro lado tenemos un planificación urbana que define cuánta densidad tiene que tener el suelo, qué tipo de uso. ¿Ya qué pasaba con los humedales que están en la ciudad? Que los humedales que están en la ciudad, si alguien quería hacer un puente o un proyecto, que generalmente, o por lógica nosotros diríamos, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, no lo tenía que hacer, porque la ley de impacto ambiental no aparece en los humedales como un ecosistema afectado, sino que la ley de impacto ambiental, el foco es el proyecto. O sea, cierto tipo de proyecto tiene impacto, pero no los ecosistemas. Y cuando nos íbamos al instrumento de planificación urbana, el instrumento de planificación urbana en la ley tampoco tenía la palabra humedales incorporada y tampoco le permitía a un instrumento, aunque incorporara la mejor planificación posible, delimitar ese humedal como una zona de protección, porque era un instrumento de planificación urbana, no de conservación ambiental. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Que todos los humedales del país terminaban siendo, como había un desconocimiento, como bien dijeron, que hay un desconocimiento de los beneficios ambientales, como en el fondo lo que se ve es como un terreno pantanoso, muchas veces con basura, degradados, con vegetación en malas condiciones, mejor opción es rellenarlo, y terminaron prácticamente todos zonificados en los planes como áreas de expansión urbana,
o áreas de desarrollo industrial, áreas de desarrollo comercial, y en el mejor de los casos, como un área potencial para área verde, que es lo que estamos viendo ahora, que algunos se están transformando en parques, o un área como de inundación, que sabían que se inunda, por tanto no se puede construir. Entonces había un vacío enorme por desconocimiento y por falta de instrumentos también legislativos. Y lo que hizo esta ley, para ir cerrando, es modificar ambas leyes, que eran las trabas principales para poder incorporar mejor un humedal a la ciudad. Entonces, por un lado, la ley de impacto ambiental se incorpora el ecosistema humedal, por tanto ahora ya da igual el proyecto que se haga, sino que si tiene un humedal, ese proyecto pasa por una evaluación de impacto ambiental. Y segundo, modifica la ley de urbanismo y construcción para que todos los planes que se realicen en Chile, de aquí en adelante, delimiten el humedal y lo reconozcan como una zona de valor ambiental. Y además, esta ley incluye lo que se llaman los criterios de sustentabilidad, es decir, planificar sobre esos humedales. Cuando ya estos instrumentos nos permiten reconocer el humedal, ahora el desafío es cómo armar equipos y cómo las mismas ciudades van a proyectar un desarrollo de esos humedales, porque tampoco la idea es que el humedal quede delimitado y quede abandonado, sino que ahora cómo recuperamos su régimen hídrico, cómo recuperamos su vegetación, cómo lo integramos a la ciudad, cómo brindamos accesibilidad y a la vez conservamos la biodiversidad, y eso es súper interesante porque esta ley también incluye un reglamento con los criterios de sustentabilidad y eso es bien innovador y va a abrir muchas oportunidades, sobre todo ahora que lo podríamos ir ligando con las metas del ODS 11, que es el de ciudades sustentables y resilientes. Bueno, ay, es que hay tantas cosas que decir. A mí me gustaría tomar un ejemplo icónico que es es Xochimilco. No sé si todos los que están ahora conectados son de México, pero si no, bueno, Xochimilco es un humedal. Bueno, algo que me gustaría recalcar es que esto se llama, para la Ciudad de México esto sería ciudades en humedales, no humedales urbanos, porque realmente nos comimos el humedal. O sea, tiene un uso hace más de 400 años, entonces nosotros crecimos sobre el humedal y es curioso que digamos, ah, bueno, el humedal que queda o que está cerca de la Ciudad de México, sino más bien es lo que queda del humedal después de esta urbanización sin medida, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahorita la doctora Carolina estuvo hablando de pues, estos planes y leyes que rigen y que regulan el uso pues la protección de estos ecosistemas y en particular, por ejemplo, para el humedal de Xochimilco, pues se ha decretado como en mil cosas, ¿no? Y retomando lo que mencionaba Laila sobre ciudades humedal o ciudad esponja, creo que va a ser difícil si no hay una colaboración entre las instituciones. Vuelvo al punto porque, por ejemplo, en este caso de Xochimilco, desde 1989 se ha decretado protegido, sitio Ramsar, UNESCO, ANP, tiene un montón de, pues, como cláusulas de protección y aún así es uno de nuestros humedales más degradados. Entonces, ¿esto por qué? Lo mencionaba hace rato, hay más de 20 instituciones sobre el humedal actuando de manera fragmentada y esto es una cosa que para poder llegar a lo mejor a determinar que esta ciudad pueda ser una ciudad de esponja o que tenga ciertos etiquetas, pues nos hace falta mucho trabajo de colaboración, de vinculación y de, pues de que realmente se quieran llevar a cabo las cosas. La estrategia de resiliencia de la Ciudad de México consideraba y estaba tratando de unir acciones
para poder contribuir no nada más a los ecosistemas o a los humedales de este tipo de ecosistemas, sino pues a toda la franja verde, ¿no? Sabemos que la Ciudad de México tiene un suelo de conservación que es más del 50%, y bueno, es considerar toda la parte de los ecosistemas que están brindando estos servicios al resto de la ciudadanía, y es una complicación, ¿no? O sea, 22 millones de habitantes yendo y viniendo, políticas que se contraponen, instituciones que actúan simultáneamente en el territorio, eh, planes que se detienen, planes que empiezan, toda esta coordinación creo que es uno de los primeros retos que tendríamos que resolver para poder adquirir una de estas etiquetas, ¿no? Entonces, es un gran reto y como lo dije hace media hora o no sé, es responsabilidad de todos, ¿no? Y eh, pues también respecto a lo que dijo el doctor Víctor, pues hay muchos trabajos ya hechos por instituciones académicas, monitoreos, diagnósticos que se han llevado a cabo en estos humedales urbanos, y toda esa información está acumulada en las universidades, está dispersa, y muchas veces también se gasta mucho recurso en iniciar de nuevo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que se hizo? Cuando realmente hay grupos de trabajo que han dedicado sus vidas en explorar y en saber pues todos estos cambios y variables fisicoquímicas, biológicas, ¿no? Que han ido transformándose a lo largo del tiempo y que han sido impactadas con los cambios globales. Entonces, eh, en relación a las tecnologías y estrategias, pues todas estas, ha habido en cada una de ellas innovaciones, pero creo que una de las innovaciones más urgentes también sería generar plataformas humanas. En Xochimilco en particular se están haciendo laboratorios de transformación que son espacios de diálogo en donde pues se trata de platicar lo que ya se tiene, tratar de unir la información que se ha generado a través de los años, eh, identificar cuáles son las problemáticas de los humedales, pero vinculados a las poblaciones que viven dentro de ellos para poder atenderlo de manera integrada, como lo decía también el doctor Víctor, de manera transdisciplinaria. Entonces, estos laboratorios de transformación también son innovaciones tecnológicas. Cuando hablamos de plataformas, generalmente pensamos en una plataforma computacional, pero también hay plataformas humanas como estos espacios en donde se pueden generar procesos participativos, transdisciplinarios, que se tienen que crear. O sea, parece fácil, pero el ponernos en un lugar a discutir es un lujo, ¿no? Es poco, no es tan común, y cultiva esta creatividad e innovación de las personas que viven ahí y de los entendimientos de todos los contextos y situaciones en las que cada uno de esos actores podrían estar. Acabamos de publicar un trabajo que salió en junio de este año, en donde estuvimos haciendo entrevistas a las personas que toman decisiones sobre los humedales dentro de la ciudad, pero que no viven en los humedales. Y es muy diferente, es muy, pues no podría decirlo así, bueno, sí, más fácil tomar una decisión, pero no sabes cómo te va a afectar. Entonces, esta conexión de los habitantes con las decisiones y este intercambio es muy importante, y estos laboratorios de transformación son esos espacios que nosotros estamos promoviendo, en donde se trata de empujar hacia vías más sostenibles estos caminos que podrían ser muy novedosos y que no son tan esperados hacia las cuestiones de sostenibilidad. Eh, los laboratorios de transformación y pensando en innovación están diseñados para, pues, también empoderar a los individuos, porque muchas veces pensamos que estas decisiones tienen que salir
del gobierno, de la academia, pero hay gente muy capacitada y con muchísimo conocimiento local que nosotros desconocemos y que tenemos que ir a buscar, que tenemos que generar estos colectivos y tratar de propiciar estos cambios en las condiciones in situ, reales, que esto es lo más importante. Muchas veces nos quedamos en los laboratorios o escribiendo artículos, pero en lo que tú terminas de analizar, cuando regresas ya todo ese contexto cambió. Entonces esta retroalimentación, este acercamiento constante es muy importante y es innovación. La academia, el sector gubernamental está muy desvinculado y terminamos siendo consultores. Y estos ecosistemas, pues como lo dije, necesitan la participación de la sociedad entera, ¿no? Entonces, si queremos realizar transformaciones profundas, estos espacios son necesarios y creemos que son muy innovadores. Ya se han hecho en varias ocasiones y se han podido obtener elementos y atributos que valoran, digamos, este colectivo cuando hablamos de diferentes sectores y que esos elementos se tienen que sostener a través del tiempo dentro de los humedales. Y son identificados por todos. Y eso creo que podría hacer que nuestras iniciativas permeen y que sean más estables en el tiempo, porque como hemos visto, se han desembolsado millones en humedales cercanos a las ciudades, se han lanzado planes y estrategias para su conservación y restauración, pero lo que estamos viendo es que no estamos hablando entre nosotros y que tenemos que vincular estas acciones y estar de acuerdo cómo se van a llevar esos procesos para pues que realmente permanezcan en el territorio. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para continuar con esto, yo quisiera decir que uno de los aspectos que particularmente en México, desconozco en otros países, al que se enfrenta y por lo que es un problema tanto la parte de humedales artificiales, inclusive los urbanos, es la tenencia de la tierra. O sea, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? ¿Hasta dónde es? Y esto tiene que ver mucho con la parte de la poligonal, que toca la parte urbana, la parte, dijéramos, topográfica, de las áreas, tener con certeza las coordenadas hasta dónde es de quién, porque en los linderos, en los ecotonos, en esas transiciones, hay problemáticas de a quién le toca qué. Incluso cosas tan aberrantes como que la parte legal de un agua sucia, ¿no? A quién le toca en propiedad, artículo, si es en México, pues en la parte municipal, pero si ya le echaste sobre un río que es de propiedad federal, ¿cómo se maneja esto? Es complejo, al menos en nuestro país, y esa es una de las cosas que hay que llamar la atención, cómo vamos a ver la parte de la tenencia de la tierra y que se tenga notificado, conocido, porque muchas veces no se hacía así, se hacía con sembradíos de árboles o de alguna forma separaban de dónde a dónde iba. Eso ha llevado, por ejemplo, en Xochimilco, cuando tratamos de instaurar un tipo de humedal, la tenencia de la tierra, si se les puede dar por apoyo federal o local, a quién, si es comunitario. Este tipo de situaciones complica la preservación, más la presión excesiva que hay sobre la urbanización, donde secan los canales, rellenan y empiezan a hacer derecho de propiedad. No es nada fácil esta parte de quitarle presión a la parte, dijéramos, de urbanización de Xochimilco, que como dicen, ya son relictos, ya ni siquiera tienen agua propiamente de los propios ojos de agua, ya tiene que ser necesariamente alimentado por una planta de tratamiento, que eso no es malo, eso es también inclusive pues, una situación. Eso da pie a una ventaja más de los humedales artificiales en las plantas de tratamiento que también hay en las urbes, de darle un pulimento adicional al agua para disponerle en lagos artificiales y tenga la gente una mejor calidad de vida cuando va a espacios recreativos. Es decir, las plantas de tratamiento convencionales no quitan nitrógeno y fósforo. Cuando las vierten en reservorios para hacer lagos artificiales, estos agarran ese color verde eutroficado, que en ocasiones trae ciertos microorganismos que causan daño a la piel o que generan toxinas. Entonces, si estas aguas pasan por humedales artificiales y de ahí las vierten al lago y le dan vuelta a manera de riñón para estarla limpiando, pues se tiene un mejor ambiente en donde puede haber inclusive peces,
Estos peces se pueden pescar y consumir siempre y cuando la calidad del agua lo permita. En fin, sacarle nuevamente provecho sano a este tipo de interacción con los humedales, porque nos dan un sistema de pulimento para las plantas convencionales, abaratan los costos porque no tienen que invertirle tanta energía, la pueden dejar a una calidad intermedia y pulirle en el humedal que resiste bastante bien este tipo de aguas contaminadas y vertirla con una calidad apta de acuerdo a la normatividad nacional para cuerpos de agua recreativos. Otra de entre las ventajas que hay relativas en México es que ya tenemos desde el 2003 por lo menos la norma 022 para protección de humedales en zonas costeras, ¿no? Este tipo de legislación propiamente es, dijéramos que establecen especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en la zona de manglar, o sea, tocan los diferentes aspectos que son imprescindibles para esta recuperación y conservación y respeto de estos ecosistemas. También tenemos desde 2013 una ley, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual implica dos conceptos muy importantes: estado base, que es tipificar el ecosistema tal como está al momento antes de que se declare que alguien lo contaminó o lo va a dañar, que eso más adelante a lo mejor lo abordamos con lo de Xochimilco que andan preguntando en los puentes. ¿Cuál es el estado que está ahí? La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental lo exige, más lo que es daño ambiental. Si alguien daña por no haber realizado la manifestación de impacto ambiental, donde tiene que describir el escenario original sin proyecto y describir las afectaciones que se le va a hacer y cómo lo vas a mitigar, a compensar, entonces transgredes, y eso lo que te origina es que al ser daño ambiental, por omisión o por hacerlo directamente, está penado, ¿no? Y está sancionable. Entonces, ahí hay parte de los elementos legales que tendríamos, más la planificación urbana con los planes de desarrollo urbano o planes municipales de desarrollo urbano, en donde se tienen que localizar y ubicar con las poligonales correspondientes, con las fluctuaciones naturales que tienen los cauces, porque en México los volúmenes de agua en territorio federal pues son propiedad de la federación. Entonces, si sube o baja, delimitar la poligonal permitiría tomar acciones estratégicas para que la planificación urbana los considera como zonas no urbanizables, ¿sí? Que las respetaran desde la propia municipio, que es una entidad que tenemos aquí en México para precisamente organizar el territorio, ¿no? Entonces, ese sería otro punto. Desde la parte del balance humedales urbano, pues van goleando a los humedales, ¿no? Entonces se tiene que poner algo más, porque si no, esto no está bien, ¿no? Y si pierden los humedales, perdemos todos. Eso es lo que no se ha visto, ¿no? Tiene que ser un punto de equilibrio razonable, como tiene que ver con planificación urbana. La gente necesita dónde vivir, hay que ver dónde, tiene que ver con planes de desarrollo. Es decir, toda una planificación no únicamente local, sino regional y nacional, ¿no? Para que tengan fuentes de oportunidad, en fin. Que ese es otro de los puntos. Los planes de desarrollo urbano es una alternativa de solución, ¿no? Hay que tener la zonificación de estos humedales que están ahí y la parte de cómo rescatarlos, un plan de rescate amparados en la parte legal que tiene que ser, digamos, fortalecida. Existe la posibilidad de que los habitantes o las comunidades expresen, incluso paren proyectos para este tipo de situaciones amparados en la ley, ¿no? Entonces, hay que ver esa parte. Y bueno, la otra punto ya para ir medio cerrando, para dar paso a la otra, sería tener también como un elemento concentrada la memoria de todo lo realizable sobre algún proyecto, porque lo tenemos otra vez disperso. Y entonces es un reiniciar. Y muchas veces se reinicia por ignorancia y otras por desconocimiento de los esfuerzos realizados por los colegas, por si lo hicieron con calidad o no adecuada para poderlo tomar. Pero esto tiene que irse, dijéramos, acabando, porque en el mismo contexto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con lo que va a evaluar el juez es con la información que tenga disponible para poder dirimir responsabilidades, para saber quién fue el que causó el daño. Si no hay información sobre esto, que muchas veces está en las tesis de universidades o en informes relegados o en impactos ambientales, si se desconoce esa información,
partirían todavía mucho más atrás. Es decir, si no se tiene algo reciente, el juez va a evaluar con lo que se tenga a la mano, con imágenes satelitales, con dichos de las personas, con presencia de peritos, las publicaciones, imágenes, fotos, y entonces el que contaminó va a tener que regresar al punto previo a donde, antes de que fuera declarado como contaminante, ¿no? Y esto aunado a poder discernir entre la evolución natural de un ecosistema en donde no está estático, los ecosistemas son dinámicos. Entonces hay un proceso, dijéramos así, de envejecimiento o de evolución que no necesariamente va a ser con la calidad o el estilo de lo que se quiera. Entonces, ¿cómo diferenciar si propiciamos más el deterioro y lo queremos hacia un nivel que añoramos que estuviera? O cómo hacer este medio? ¿Por qué no hacer también, inclusive, sacando de la experiencia documentada, restauraciones hacia lo que realmente es natural? No a lo que se vea bonito, sino a lo que era natural. Entonces, esto es, dijéramos, una parte que tenemos que considerar y yo creo que va a dar tema para la discusión. Entonces, por eso ahorita lo dejaré ahí. Perfecto. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas que nos han llegado en el chat de esta sesión. Vamos a comenzar con esas y además, pues bueno, ustedes como asistentes también pueden levantar la mano y por orden vamos a ir escuchándolos si tienen alguna pregunta que quieran hacer directamente. Bueno, aquí la primera de ellas es ¿cómo influye el ordenamiento territorial en los humedales urbanos? Que es un poco lo que ustedes ya han discutido, creo, a lo largo de esta sesión, entonces más bien sería algo como profundizar en esta pregunta. Otra pregunta expresa, en el caso de México, ¿cuál podría ser el límite o el punto de quiebre en nuestra relación con los humedales? ¿Podrían mencionar otros casos a nivel de América Latina y el Caribe? ¿Cómo podrían catalogar el papel de los municipios o los gobiernos locales en estas gestiones? Y una última pregunta para esta primera ronda es, ¿cuál podría ser el reconocimiento? Podría ser que el reconocimiento de los pueblos originarios, impulsado por el mismo gobierno central, puede ayudar en el caso de Xochimilco para proteger el humedal y cambiar esta obra vial? Para poner un poco en contexto, aunque ahorita va a ser un tema que seguro va a salir a relucir, doctora Carolina, en Xochimilco están por construir una obra vial en un área tradicionalmente de humedales urbanos. Xochimilco es, como ya mencionaron también a lo largo de esta sesión, un área de humedales que tiene muchísimo tiempo y que está catalogada en cierta forma también parece como patrimonio. Entonces está esta discusión entre la construcción de esta obra vial y por otro lado la protección del humedal, para poner un poquito en contexto y que no sea como tan fuera de lugar. Adelante, les doy la palabra. Bueno, yo puedo contestar más bien como en el marco latinoamericano y no en el caso particular de México, pero mientras comentaban en el chat hice algunas preguntas para informarme más del caso de Xochimilco, ¿cierto? Lo busqué en internet, vi el puente y confírmeme si es sitio UNESCO, porque eso es lo que veo mucho en la... Ya. Entonces, eso es lo que les decía al principio, que incluso teniendo una figura de protección, incluso UNESCO, ¿qué falta? Los humedales están presionados y pueden desaparecer y se puede construir sobre ello. Y ese es un problema de ordenamiento territorial. Y es porque no, en ningún país de Latinoamérica comulgan las figuras de protección y conservación con los instrumentos de planificación urbana. Yo conozco mejor los casos de Colombia, Perú y Chile. En los tres están desapareciendo humedales, en los tres hay presiones, en Colombia más la erosión costera y la urbanización, en Chile por un lado es más la presión por la agricultura, ganadería y la urbanización, en Perú urbanización y expansión, o sea, puede variar un poco la presión, pero es la misma. Pero el efecto del ordenamiento territorial es diferenciado. Por ejemplo, como cada país tiene sus instrumentos, lo que se ve mucho es esta dispersión, pero siempre llegamos a la misma conclusión. No hay concordancia, no hay comunicación
y no hay cierta vinculación entre ambos instrumentos. Si no, ningún país necesitaría leyes, no necesitaríamos las leyes de urbanismo y la planificación urbana para proteger los humedales, bastaría con la Convención Ramsar, y gran parte de los países latinoamericanos, ¿cierto?, asumen la Convención Ramsar. Pero sí hay que mirar caso a caso, porque por ejemplo en Chile tenemos mucha planificación urbana, o sea, muchas ciudades con planificación y muy pocos humedales protegidos. Y en cambio en Perú, por ejemplo, pocas ciudades con planificación, pero mucho más hectáreas de humedales protegidos. Y eso, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, Ramsar tiene mejor efecto en Perú que en Chile. Pero sí, la conclusión general es que no hay coordinación, no hay comunicación y no hay coherencia. Van por un lado los instrumentos ambientales y por otro las ciudades. Entonces yo creo que la concepción que hemos tenido de ciudades en Latinoamérica es que definitivamente no tienen que tener naturaleza. O sea, yo solamente llego a esa conclusión, que desde que las ciudades empiezan a crecer, porque nuestros pueblos originarios no vamos a desconocer que la naturaleza sí estaba integrada en la conformación de la ciudad, pero desde que las ciudades empiezan a crecer, que desde el 50 en adelante prácticamente ignoramos la naturaleza y asumimos que la ciudad prácticamente no tuviera que incorporarla, o no tuviera que quedar, o no tuviera que permanecer, o no fuera un uso propio de la ciudad, y la naturaleza queda afuera. Y es la única explicación que le encuentra por qué los instrumentos ambientales van por un lado, con sus figuras de protección, pero por otro, lo que pasa en la retroexcavadora y los que construyen los puentes y los que hacen la infraestructura son de acuerdo a la permisividad de los instrumentos de planificación urbana. Entonces hay una incoherencia ahí total. Oye, pues a mí me gustaría sumar a lo que menciona la doctora Carolina. Bueno, como se darán cuenta, Xochimilco es mi ejemplo, pero bueno, porque lo he estudiado de cerca, como en la parte más social. Hay varios trabajos que reportan que, bueno, que la mancha urbana sigue creciendo y los asentamientos irregulares cada vez son más frecuentes. Y hablando también de los servicios ecosistémicos que platicábamos al principio, pues imagínense estos asentamientos irregulares, aumento en la precipitación, aumento en la temperatura, falta de servicios, ¿no? Como tubería, bueno, drenaje, luz. Las personas que están en esos asentamientos, pues están en riesgo, en un alto riesgo. Eso por un lado. Estas personas son de recursos, pocos recursos, marginados, y y en los planes y en la planeación territorial y en los ordenamientos, obviamente estos polígonos están bien delimitados y esas zonas no son habitables, ¿no? O sea, no deberían de estar estas personas ahí, pero sabemos que se venden esos predios, que hay toda una infraestructura que incluso promueve esos asentamientos. Ahora, también hay trabajos de la Universidad de Columbia, de la UNAM, de la Universidad de California, que han investigado que estas personas que están marginadas y vulnerables dentro de esos asentamientos irregulares funcionan muy bien para las votaciones seccionales. Entonces, el que uno mantenga a esas personas dentro de los humedales, en esos polígonos que no deberían de estar, también son fuerza política. Y entonces ahí entra otras cuestiones de poder y de gobernanza que se vuelven problemas complejos y ya no complejos, perversos, ¿no? Cuestiones súper difíciles que incluso sabiendo lo que está pasando es casi imposible de detener. Entonces, esto, revelarlo, comunicar, ponerlo en la mesa como las realidades y contextos de los humedales urbanos es muy importante porque, porque se puede observar esa dificultad. Y por eso, pues solo los que queremos conservar los humedales, los que trabajamos, los que los investigamos, pues solos no vamos a poder, ¿no? El acercarnos y también con las poblaciones, porque, por ejemplo, para el caso de Xochimilco es impactante las condiciones en las que viven
esos asentamientos irregulares, que sabemos que por ordenamiento no deberían de estar ahí, pero sus casas se hunden en el humedal y construyen otro piso. Y se hunde en el humedal y se construye otro piso. Hay casas que tienen hasta 3 pisos, todos están hundidos y viven en el piso de hasta arriba. Entonces, ese tipo de cosas no las sabes si no vas y las ves. Y son cuestiones sociales, son cuestiones de poder y de gobernanza de los territorios que están vinculados a las estrategias y a la planeación y ordenamiento del territorio. Entonces, es interesante y está súper padre que podamos platicar, Carolina y Víctor. Creo que cada vez más nos sumamos y bueno, esa es una de las intenciones, ¿no? El poder platicar de manera inter, trans, multidisciplinaria estos temas para tratar de jalar el hilo correcto, ¿no? Bueno, hay cosas con las que yo retomo nada más algunas palabras que son sumario, dijéramos, de parte de lo que voy a decirles, y tiene que ver con lo que mencionó Carolina, la doctora Carolina Rojas. Coherencia. Ese es un punto que está faltando muy fuertemente ahorita, más todavía, porque se ha dado un contraste entre que la población está más informada, no necesariamente con toda la información que requiere, porque hay demasiada. El reto es ahí que disciernan cuál es la adecuada. Y por otro lado, dijéramos, las aberraciones que a veces están ocurriendo con la parte natural, con la biodiversidad, con los ecosistemas que tenemos. Entonces sí hay una falta de coherencia, está legislado, pero no se respeta. Únicamente, dijéramos, otra forma de resumirlo, cuando tú oyes a la gente que toma las decisiones grandes en el país, que dice que el beneficio social justifica el impacto ambiental, te echa por tierra todo lo que quiere. Entonces, ¿por qué tienen que poner una disyuntiva de voy a beneficiar socialmente a causa del impacto? ¿Por qué no una y? Algo que diga voy a hacer algo por el ambiente y voy a beneficiar a las personas. No, en general se está pensando de manera o agarro una o agarro la otra y eso no es un camino que debamos seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos con presión social? Ahorita, dijéramos, instrumentos legales, está la ley de amparo, o sea, se puede amparar para detener las obras, como es que se han detenido muchas otras obras en el país, ¿no? Y está toda esta perversión que ya mencionó también Paula, ¿no? Sí, sí hay de todo eso, pero dijéramos, es un pueblo de lucha, siempre históricamente es un pueblo de lucha, muy sacrificado, ha peleado todas sus batallas, y es lo que tenemos que seguir haciendo. O sea, insistir, insistir, porque es de lo que va. ¿Quién tiene mucho que ver, incluso en la ley y en lo real? Pues los pueblos originarios, la gente que vive ahí, que es su casa, no es una noticia, es su casa, es su propiedad, son todo su legado. Entonces, eso es lo que va a estar ahorita. De hecho, quien protege todos los recursos a nivel federal es los pueblos indígenas, porque si no, ya se hubieran acabado todo, ¿eh? O sea, ahí hay una cláusula de que no, o sea, tienen que pedirles consulta, a veces las hacen de una manera mañana, pero bueno, el detalle es que se tiene que, con, lo que comenzamos diciendo, se tiene uno que apropiar la situación, tiene uno que comprometerse, decir la solución y el problema, pues también pasa por mí, cómo voy a poder contribuir a esta solución para que sea más habitable, más vivible, y no nada más, digamos, siendo sobre los que recaen las consecuencias, ¿no? Entonces, eso sería un punto. Eh, Daño ambiental, que quizás los comenté en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ahí, si se tiene documentado que esa es una de las cosas, cómo está el ecosistema, esos son elementos de prueba ante un juez para poder decir, mira, así estaba, esto que están haciendo no es lo justo. Hay otras alternativas, ¿por qué no evalúan dónde está la manifestación de impacto ambiental? ¿Dónde están las autorizaciones? ¿Dónde está la consulta pública que se tiene que decir para que esto pase o no? Independientemente de todo, no puedo, o sea, eso es, la población, la gente tiene mucho que ver para dónde van las cosas y si hay compra de votos, presiones políticas, en fin, pero eso es contra lo que precisamente se tiene que luchar y no son luchas fáciles, ¿no? Entonces, ese es otro, es decir, teniendo información, respaldándola, organizándola, apoyándose en instituciones de educación superior o a veces hasta con los mismos periódicos, en fin,
es como puede irse resolviendo esto, pero a una sociedad cohesionada, con un objetivo definido, apoyándose con todas las políticas del propio gobierno, las internacionales, inclusive con ODS y agendas internacionales de protección ambiental y más Ramsar, etcétera, pueden y dan pie a los amparos para que no se hagan. Si ya iniciaron las obras, ese es el otro asunto. Cómo van a revertir y hacia qué punto lo van a revertir, y eso es compromiso, ¿no? Dijéramos hacia los legisladores, pues can sus diputados y a que hagan presión, ¿no? Esa es una de las cosas que se tienen, pues, ellos les obtuvieron su voto a partir de las zonas y de las regiones. Pues hay que exigir ahí, y lleva tiempo y es un esfuerzo permanente, ¿no? Entonces, vamos redondeando, sí tenemos herramientas del daño ambiental, tenemos la parte de amparo, no hay que irse por la disyuntiva una cosa por la otra, y es una lucha continua y de tiempo. Muchísimas gracias. No sé si realmente alguien de los asistentes tenga también preguntas que quiera hacer directamente a nuestros ponentes. A mí la verdad es que me queda también una duda un poco más general en términos de América Latina, tal vez va más ligada a la participación de la doctora Carolina, y es ¿qué ejemplos, por ejemplo, podríamos tener en el caso de Chile, en la zona costera en México? Ahora hemos hablado mucho del caso de la Ciudad de México, porque es un caso en el que muchos de nosotros habitamos ahí, de los que estamos aquí, pero tenemos también audiencia de otras partes de la República y, por supuesto, de otras partes de América Latina. Y, por ejemplo, ¿qué sucede también en el caso de ciudades costeras, que muchas veces también están ligadas al turismo? Puedo pensar, por ejemplo, en el caso de la Riviera Maya aquí en México, que ha tenido grandes problemas con los humedales y con áreas pegadas a la costa, en las que se ha desplazado para construir desarrollos turísticos. ¿Qué ejemplos tienen también, por ejemplo, en Chile, y qué mecanismos han implementado para detener este tipo de obras que pueden ser bien, como ahorita se mencionó en el caso de Xochimilco, de vialidades, pero también podrían ser otro tipo de obras más ligadas a habitación, a desarrollo turístico u otro tipo de ejemplos? Sí. Bueno, mira, lo que te puedo contar es que desde que comenzó la discusión por la ley de humedales urbanos, empezó de a poco a cambiar la percepción de los humedales, y se han ido dando algunos fallos a favor de los humedales. Previo a esto, lo que siempre veíamos eran impactos. Ya, por ejemplo, hay un fallo que se hizo bien famoso y que fue súper beneficioso también para la aprobación de esta ley, que se dio en la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, donde se había localizado un colegio sobre un humedal, y también se habían dado los permisos de edificación para hacer edificios, viviendas. Y mientras, bueno, cuando ya se construía el colegio y se daban los permisos de las viviendas, la organización ciudadana se organiza, presenta una demanda, y el fallo de la Corte Suprema fue a favor del humedal, e indicó que el municipio, no sé si allá también se llama municipio, había dado estos permisos de forma arbitraria, y obligó a la empresa a demoler la construcción del colegio y también a hacerse cargo de los planes de agua y lluvia, y que también estos permisos no habían sido otorgados sin considerar las políticas y los objetivos como nacionales e internacionales que Chile estaba declarando. Entonces, cuando hablo de esa falta de coherencia, es que por un lado Chile firma el convenio Ramsar, también el gobierno, cuando comienza fuerte la discusión por proteger los humedales urbanos, lanza un plan de protección de humedales para ciertos humedales, pero esto sigue siendo insuficiente. Entonces, en ese fallo también se dice eso. Bueno, se lanzó un programa nacional de protección de humedales, se está discutiendo una ley de humedales urbanos, entonces, ¿por qué un municipio da permisos de edificación? Y ese fallo fue a favor. También pasó a favor en un humedal que fue intervenido con un relleno por infraestructura de puente. Lamentablemente, el fallo fue a favor del humedal cuando ya estaba construido el relleno para instalar el puente. Y ahora
los problemas grandes que estamos viendo es la localización de puertos, ya como, bueno, Chile es un país exportador de mucha de su materia prima, y lo que está pasando es que se están extendiendo los puertos, en particular un puerto que es el Mega San Antonio, que justamente se da en una zona donde hay humedales urbanos y también hay un humedal que es santuario de la naturaleza, el río Maipo. Y bueno, como el escenario ahora es distinto porque hay una ley de humedales urbanos, cambia la evaluación de impacto ambiental, lo que se ha hecho ahí es que aquí en Chile ha habido mucho trabajo de organizaciones ciudadanas, muchas organizaciones ciudadanas que han defendido estos humedales, pero no solo defenderlos como desde la organización en el sentido de las marchas y de reclamar la defensa, sino que participando activamente en las discusiones y presentando argumentos o contraargumentos para defender el humedal. Y también se ha dado una sinergia bien interesante entre los centros de investigación. Yo pertenezco al CEDEUS, que es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, donde se ha aplicado esta política de liberar la información y de entregar datos. Entonces eso también ha hecho que muchas organizaciones ciudadanas cuenten con información y datos que les permitan también debatir estos proyectos. Y también nosotros como académicos estamos súper activos y estamos participando mucho en estos debates. Por ejemplo, yo fui al Congreso en varias ocasiones a exponer sobre por qué hay que conservar humedales, por qué son importantes para la ciudad en el marco de la ley de humedales urbanos. Así otras colegas también han ido a hablar para hacer una ley de costas, por ejemplo, porque la ley de humedales urbanos tiene el alcance a los humedales en ciudades, pero Chile tiene una extensa costa, entonces también estamos trabajando fuerte para poder cambiar el paradigma de borde costero a zona costera, y cuando también se dan estos casos puntuales como una infraestructura, siendo el equivalente a Xochimilco, que van a ser cierto una infraestructura de transporte, acá en este caso un puerto, se arma un grupo de trabajo donde estamos revisando los estudios de impacto ambiental y estamos corrigiendo también. Entonces, pero esto es muy reciente, ya lleva esta forma de trabajar, es muy reciente, donde la conclusión que yo saco, que la única forma, un poco lo que dijo Paola también, la única forma para que logremos algo y vamos cambiando los paradigmas, porque esto es una lucha, a veces yo siento que como que estuviésemos en una batalla para proteger un ecosistema, cuando lo lógico sería que desde arriba dijeran, no sé, se protegen todos los humedales del país. Ha sido trabajar en conjunto, ya organización ciudadana, sociedad civil, academia por un lado, parlamento, política y gobierno. Ya cuando se ha dado esa simbiosis y esa sinergia entre los cuatro puntos de vista, hemos logrado algo. En ese sentido, ahí se logró, por ejemplo, esta ley donde todos de alguna forma queríamos más o menos, pero llegamos a un acuerdo. ¿Ya? Y creo que ese es el único camino, conversar, negociar entre todos, porque no puede ser que se imponga solamente el criterio o esta como mala comprensión de que el desarrollo económico tiene que afectar los ecosistemas. Puede haber un desarrollo económico con una integración de los ecosistemas e incluso teniéndolos como aliados. O sea, eso es lo que hay que cambiar este paradigma. Y bueno, ahí es que, bueno, es muy interesante lo que menciona Carolina y también respecto a la pregunta que decías de otros ejemplos en América Latina y el Caribe. Bueno, he puesto Xochimilco porque está pegada, o bueno, más bien la Ciudad de México está dentro del humedal, pero por ejemplo, un caso, yo trabajé 2 años en Ecuador, en la frontera con Colombia, en un humedal de alta montaña, y ahí fue algo interesante porque este parque se decretó como área natural protegida compartida, que se llama El Ángel, y un volcán, una parte de eh, la cordillera de los Andes, pero no fue consultado con los pueblos, ¿no? Entonces, no son ciudades, pero hay una alta densidad poblacional circundante.
y en demostración de pues su inconformidad por el decreto, porque obviamente vinieron muchas legislaciones que no permitían la caza, el uso de los recursos que por añísimos ellos habían utilizado, pues lo que hacían era quemar la montaña, ¿no? Los pastizales. Y lo que empezó a pasar es que los humedales de alta montaña se empezaron a secar y estos son los proveedores de de agua de la cuenca media y baja. Entonces era así de, la demostración de inconformidad estaba repercutiendo en pues la producción de alimento de las mismas poblaciones. Entonces, esto de la sinergia y de incluso de la misma protección, pues sí tiene que ir acompasada. Y pues son casos en América Latina que se repiten, ¿no? O sea, pasa en México, pasa en Ecuador, pasa en Colombia. eh, y bueno, también aquí preguntan de cuál podría ser el límite o el punto de quiebre en nuestra relación con los humedales. Creo que ya lo sobrepasamos, o sea, ya llegamos a ese quiebre. Es más, ya estamos del otro lado, ¿no? Y otra vez, ¿no? Esta sinergia sería lo que ayudaría. Y creo que está, o sea, está súper padre todas las personas que están conectadas y el interés de, pues, de hacer algo, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Pues solamente reiterar que pues, la participación de los habitantes, no importa el sitio, y si, sobre todo si lo quieren asociar con protección de recursos naturales, pues es muy importante para que incidan en la política local o en la política regional, que se acerquen a sus legisladores, que se acerquen a las instituciones de educación superior que tengan ahí información del área, que se documenten. Hay asociaciones latinoamericanas como la Red de Humedales para Tratamiento, en donde involucran pues, todos los países. Está Chile, por supuesto, está Perú, está Colombia. Ya han tenido 5 sesiones. Esta última iba a ser en Brasil, se suspendió. Se hacen esfuerzos desde la academia y de la academia hacia los tomadores de decisiones, a veces a niveles de gobierno local o federal. Entonces, esa es una cosa que tiene que ver ya con sociabilizar la información que tenemos desde la parte de vista científica, académica, para que se utilice y se hagan las cosas de la mejor manera con las herramientas disponibles, que se integren dentro de la política de planificación los humedales, que se vean cómo están, dónde están, para dónde van, sin perder de vista que hay una evolución y cómo podemos, dijéramos, sacar provecho de estos ecosistemas, cómo podemos prevenir que se deterioren rápidamente. Incluso, visto ampliamente, son zonas hasta turísticas que dejan un ingreso que permite no solamente el mantenimiento del área, sino de gente que trabaja ahí, son fuentes de empleo. En fin, es nuevamente ver esa conjunción de lo natural con las necesidades que tenga la población. Si es para urbanizar, ahí no es, si se pone desde la planificación, o si sí va a ser, cuánto se va a poner, pero todo esto tiene que ir con planificación y con presión social, entendida como el camino para poder hacer las cosas mejor, aunada con la ayuda de instituciones de educación superior, con la parte legislativa, la presión social para el cuidado ambiental. Entonces yo creo que eso en el caso de los humedales es muy, muy claro. Hay algo más que este tipo de vegetación, hay otras problemáticas, pero en esta se conjunta todo lo que hemos platicado, entonces por ahí yo creo que tenemos que transitar para lograr hacer cambios favorables. Pues muchísimas gracias a los ponentes por su participación. Creo que nos hemos quedado con un conocimiento más amplio y por supuesto también como toda buena presentación nos abre más dudas para seguir debatiendo sobre este tema, sobre todo la relación entre planeación urbana y cuidado del medio ambiente, por supuesto. Les agradecemos a ustedes, a la doctora Carolina Roja, a la doctora García y al doctor Luna por habernos regalado un poco de su tiempo en esta situación que tenemos todos a distancia. Y les agradezco también a ustedes como asistentes por habernos acompañado en una sesión más del coloquio. Más adelante tendremos, a finales de octubre tendremos otra sesión y en noviembre tendremos una última con la que cerraremos este semestre sobre conflictos por el agua
los esperamos a todas ellas. Muchísimas gracias.